estaba diciendo acerca del día de Pentecostés, quiero meterme un poquito por ahí, porque de repente no, me parece importante que nos quede claro. Te voy a platicar, por ejemplo, lo que pasa cuando tú te metes a buscar, porque dice la palabra que el que busca, encuentra. Ahí en tu corazón dice, el que busca, encuentra. Yo quiero que entiendas que cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que reaccionar ante lo que Él dice, ¿no? Obviamente no voy a encontrar en lo que no estoy buscando, ¿no? Si no busco, no encuentro. Mira, yo te voy a platicar mi primer encuentro con el Espíritu Santo, como tal. Joven, recién ingresando a un grupo cristiano que estaba predicando la palabra, era la segunda vez que iba yo a una reunión de estudio bíblico, un sábado, y la persona que se hizo cargo, porque cuando yo llego se está yendo una persona, un pastor, y está dejando a otro en su lugar, y este hombre que llega nos dice, la semana que entra voy a orar para que todos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Yo no creo haberlo oído claramente de qué se trataba eso del bautismo del Espíritu Santo, sin embargo eso fue lo que dijo, y dijo, para que yo pueda orar por ustedes, es algo que yo les pido como requisito, quiero que me lean todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uy, yo no había leído prácticamente nada de la Biblia, empezaba yo a conocer la Biblia, entonces cuando dijo eso se me hizo que me estaba dejando una tarea inmensa, los 20 y tantos capítulos, ¿no? Entonces pero estaba tan deseoso. Ahora quiero hacer un paréntesis. En mi caso personal, sí era una persona que tenía interés por las cosas sobrenaturales. Siempre lo tuve. No sé si era algo que ya Dios había puesto en mí, pero siempre lo tuve. Y obviamente como una persona que no conoce a Dios, pues anda buscando por acá y por allá, ¿no? Y en mi casa había mucha lectura porque mi hermano acostumbraba a comprar cosas esotéricas, vamos a decir, y yo de repente las hojeaba, pero nunca profundicé nada, simplemente no lo hice. Aparte me daba miedo, ¿no? Porque luego había gente de mi familia que platicaba historias de terror y yo me aterrorizaba como niño, ¿verdad? Entonces a mí no me gustaban las cosas de terror, pero sí me gustaban las cosas sobrenaturales. Bueno, en fin, el caso es que ese es el trasfondo que traigo. Cuando habla del libro de los Hechos y habla del bautismo del Espíritu Santo, entonces empiezo a preguntarme y empiezo a leer de qué se trata. Y me encuentro empezando prácticamente el libro de los Hechos, que te pido que lo hagas, ¿verdad? Empezando el libro de los Hechos, viene la narración, ahí muy al principio, en el capítulo 2, de cómo es derramado el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, el día de Pentecostés precisamente. Y entonces dice que como lenguas de fuego repartidas, y empezaron a hablar otras lenguas las personas que estaban ahí, y la gente que estaba de visita en Jerusalén les entendía en el idioma local de ellos, porque venían de otros lugares. Entonces yo empecé a ver esta cosa sobrenatural. Y luego por ahí algunas personas decían, no, es que cuando te bautiza el Espíritu Santo empiezas a hablar otras lenguas y la gente puede tener dones. Yo no sabía qué eran los dones, pero yo me interesé tanto que empecé a leer. Yo no sé cuánto me tardé en leer, pero te aseguro que no fue toda la semana, ¿eh? Y eso que lo tuve que leer y releer porque decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que pasa esto? ¿Cómo que la gente es llena de eso? Y luego de repente alguien se levanta y tiene la fuerza desde adentro para hablarle a multitudes. Y luego están ahí y oran por los enfermos y los enfermos sanan, ¿verdad? Y entonces esa parte a mí me empezó a interesar demasiado. Y luego ver ahí en el libro de los Hechos cómo una persona era tomada por el Espíritu Santo con todo y cuerpo, ¿verdad? Y se la llevaba a otro lado. Y fue una cosa tan tremenda que yo aprendí que tiene que despertarse un hambre en tu corazón para poder encontrarse con el Espíritu Santo. Y te lo digo porque esta semana te estoy pidiendo en particular, ha sido mucho tiempo ya, pero en particular esta semana te estoy pidiendo que tú busques con todo tu corazón a Dios en eso, en esas informaciones. Sí puedes acudir a libros de otras personas que han tenido experiencias, o toma lo que te estoy diciendo, pero más que todo necesitas meterte en la palabra de Dios, ¿sí? Necesitas meterte en la obra del Espíritu Santo, necesitas meterte en lo que el Espíritu de Dios está
diciendo en la Escritura y que tenemos derecho, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, a experimentar, a vivirlo, a tenerlo, a recibirlo, pero a manifestarlo. Te vuelvo a platicar, entonces termino de leer el libro de los Hechos. Creo que lo he de haber leído 2 veces esa semana, con cuidado, lo más que pude, ¿verdad? Y entonces, en el libro de los Hechos, yo encontré que todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Y que sí, efectivamente, hablaban otras lenguas. El caso es que llegó el sábado siguiente y ahí estaba el pastor y nos formó, nos preguntó si habíamos leído el libro de los Hechos. Obviamente nos hizo como un examen, ¿verdad? Y que nos hacía preguntas que teníamos que responder, porque obviamente era una forma de demostrarle que lo habíamos leído, ¿sí? Y yo contesté todo, y podía contestar lo que fuera porque estaba yo totalmente hambriento y sediento de lo que Dios estaba por depositar o por hacer. Yo quería pensar y lo pensé: Dios, si algo me puedes dar, dámelo, yo te quiero conocer de manera completa. Yo sé que esto no es una fantasía, en fin, todo lo que pasaba por mi cabeza era: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. El caso es que estoy así con las manos levantadas. Yo jamás había experimentado lo que te voy a platicar. Él pasó por una persona, por la segunda, llegó conmigo, me puso las manos y de repente sentí como que se me trababa la lengua, así, porque ya era como que si quería hablar y no podía. No sé qué oró porque no me acuerdo de todo, pero él empezó a orar en lenguas, y de repente empecé a orar en lenguas. Cuando empecé a orar en lenguas yo sentí algo hermosísimo, gloriosísimo, pero sobre todo fue como decir: wow, gracias Dios por lo que hiciste. Yo no estoy pensando, ¿qué será lo que estoy diciendo? ¿Tendrá algún sentido? ¿Y por qué no puedo hablar? ¿Y por qué? O sea, no hice eso, no me pasó. Yo estaba tan hambriento que la conexión se hizo inmediatamente entre mi espíritu y mi boca. Pum, 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 empecé a hablar. Tremendo. Pero lo que yo no sabía era que no solamente me había bautizado y hablaba en lenguas, sino que me había comunicado dones espirituales Dios. Ya desde ese momento empezó a suceder. Pero lo que quiero enfatizar no es eso, sino decirte: sí tiene que haber hambre, sí tiene que haber un deseo de buscar a Dios, sí lo tiene que haber. Si no hay un deseo de buscar a Dios, para encontrarlo, o sea, cuando dices buscar a Dios, búscalo pero de tal manera que lo encuentres. Búscalo de tal manera que estés convencido de que no te vas a quitar de ahí hasta que no te bendiga. Como lo hizo Jacob: no te suelto hasta que no me bendigas. Una vez que sabes lo que Dios quiere y puede hacer, que bueno, es limitado, porque Dios siempre puede hacer cosas mayores. Yo nomás te digo las experiencias propias y puedes leer de otros. Algunas son impresionantes, tremendas. Pero lo que te quiero decir es: tú tienes que tener tu propia hambre. ¿Sí? No hay cosa más horrible que llegar a un lugar a que te invitaron a comer y que no tengas hambre. ¿No? Aunque te hayan preparado un manjar, si tú no tienes hambre, hasta lo desprecias o lo menosprecias, aunque sea un manjar. Pues es lo mismo. Cuando tú no buscas al Espíritu Santo, cuando no solicitas de Él, y tiene que venir como una desesperación, como cuando tienes sed, como cuando estás muy sediento y de repente lo que quieres es pues tomar agua. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Por cierto, quiero que alguien me traiga un poco de agua. Necesitas beber el agua. Igual, cuando estás buscando a Dios, necesitas, ¿verdad? Necesitas encontrarlo hasta que empieces a beber de Dios. Hasta que empieces a beber de su presencia, de su amor, de su gloria. Y sabes, sí lo puedes reconocer, porque a mí me empezó a pasar, una vez que ocurrió esto, yo sin saber nada. Quiero que entiendas algo. Mis primeros contactos con lo sobrenatural de Dios fueron en total ignorancia, completa, absoluta. No había una persona a la que yo le pudiera preguntar. La poca gente que estaba ahí cerca estaba tan en la ignorancia como yo, y si alguien sabía algo, no lo sabía bien. Entonces te decían cosas que no tenían mucho sentido. Entonces para mí, pues fue un tiempo complejo en ese sentido, pero también aprendí algo. Fíjate bien, aprendí que Dios, a través de su Espíritu Santo, te enseña todas las cosas, porque es lo que dice su palabra. Dice que el Espíritu Santo, la unción que está sobre nosotros, nos enseña todas las cosas.
yo empecé a experimentar eso y lo sigo experimentando hoy. El Señor me enseña todas las cosas. Es increíble, ahora que estoy en el instituto y estoy enseñando cosas del libro El hombre espiritual de Watchman Nee, a la hora que lo leo, yo empiezo a darme cuenta que eso Dios ya me lo había mostrado y yo lo he enseñado por años. Y lo veo y lo estoy leyendo y digo, sí, es que yo así, esto es lo que yo pienso, así lo hago. Y quiero decirte que Watchman Nee es un erudito de la palabra, era un erudito de la palabra de Dios, escribió lo que escribió después de haber hecho grandes estudios, obviamente tuvo mucha oración de por medio, pero lo que te quiero explicar es que sí te enseña el Espíritu Santo. A veces idealizamos cómo es el Espíritu de Dios o cómo opera el Espíritu de Dios, pero la realidad es que cuando empiezas a darte cuenta, aprendes que Dios habla, que Dios se manifiesta, que Dios está contigo y que Dios te revela cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pasa mucho tiempo, pero el hambre no se quita. Otra característica de una persona que ha probado lo sobrenatural de Dios o quiere más de Dios, es que te sacias de momento, comes algo que te llena, te sientes bien, pero nada más pasa un momento y quieres más. Y quieres más, y quieres más. Y eso es algo que yo te lo quiero decir como pastor y con sinceridad. Yo tengo años pidiéndole a Dios más. A veces me calmo un poquito, me tranquilizo porque de repente siento que puedo llegar a una cosa exagerada, pero me calmo un poco y digo, bueno, Señor, voy a calmarme, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero ahí está mi demanda delante de ti, de que por favor me llenes con tu Espíritu. No me quiero quedar corto, quiero estar listo para hacer todo lo que tú quieras. Necesito definitivamente tu ayuda. Escúchame bien porque a algunos de ustedes les pasa esto. Necesito tu ayuda porque yo por mí mismo no puedo hacer las cosas. O sea, es decir, yo quiero ser esforzado y valiente y hago mi esfuerzo, pero tengo un límite. Yo me imagino a un hombre como Pedro cuando lo leo. Quiero que entiendas, yo leo a Pedro en el Evangelio y luego leo a Pedro cómo se comportaba en el libro de los Hechos y hay un abismo de diferencia, pero el abismo fue marcado por la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y es que Pedro es un ejemplo maravilloso de un ser humano que está comprometido con el Señor, pero que es muy impetuoso y a veces un poco imprudente. Y sin embargo, eso no lo toma en cuenta el Señor, fíjate. A lo mejor hasta lo usa, porque dice que Él se fortalece, o se hace fuerte en nuestras debilidades. Cada vez que vemos un testimonio de un hombre de Dios que puede tener muchas faltas, pero que a la vez es usado por Dios, te das cuenta que a Dios lo que le importa es un corazón dispuesto y hambriento. Un corazón que tiene hambre y sed de Dios. Fíjate bien. Porque a veces dice la gente, ay, yo veo cómo era David y qué bárbaro, pues tenía muchos defectos, y luego veo cómo era cualquier personaje. Y todos tienen defectos. Tenemos, como sabe. Pero ¿qué crees? Dios no está viendo los defectos. Dios está viendo el corazón, la entrega, la pasión, el hambre, la honra. La honra que le das o que le damos es lo que ve. Él sabe que no somos perfectos, pero sabe que luchamos por serlo, porque nos ama profundamente. Él quiere que lo comprendamos y lo entendamos bien. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos llene y nos motive. Y entonces yo no estaba entendiendo eso. ¿Por qué? Porque en el proceso de conocer a Dios y de estar llenos del Espíritu Santo, lo que ocurre es que tú tienes que hacer morir en ti, y ponme atención por favor, porque luego, hoy les estoy hablando de los cómo, porque luego la gente dice, es que sí, está muy bonito y me motiva, pero ¿cómo? Bueno, estos son los cómo. En el proceso de que conoces al Señor, le entregas tu vida, quiero que sepas que no eres perfecto inmediatamente, ni mucho menos, sino que entras en un proceso que solo Dios sabe cómo nos puede Él ayudar del estado en el que nos encuentra a transformarnos en algo un poquito mejor. Y la verdad es que aunque lo hace el Señor, mientras estamos en esta naturaleza, nunca llegamos a esa nivel, altura que nos encantaría llegar a todos, aunque sea la persona más súper santa que puedas conocer o de la que puedas haber leído. Todos, aún ellos que ya han llegado, digamos, a unos grados de entrega y de rendición al Señor absoluto, siguen teniendo en su corazón
la seguridad de que hace falta algo más. Entonces, de una vez te animo para que no pienses que es muy difícil, que es poco lo que puedes hacer. No hagas eso. Mejor agárrate de Dios, abrázate de Él, así como con desesperación y dile, no te suelto hasta que no me bendigas, Señor. No te suelto hasta que no me bendigas. Acuérdate de oraciones como la de Jabes, ¿no? Ensancha mi territorio, Señor. Si me bendijeras, entonces yo. Y hace votos él. Yo no creo que sea necesario que hagamos votos. Lo que tiene que pasar es que seamos honestos y sinceros delante de Dios cuando hacemos algo y le ofrecemos algo a Dios. Entonces, bien importante que lo tengamos claro. Yo busco a Dios de todo corazón, me acerco a Él, me abrazo a Él de todo mi corazón, ¿verdad? Y entonces, wow, es cuando empiezo a sentir un amor que me llena. Lo que pasó después de que yo fui lleno del Espíritu Santo es que empecé a sentir el amor de Dios como no lo había sentido. Y te digo una cosa, yo sé que hay más del amor de Dios que no he sentido todavía, porque he tenido varias experiencias donde un toque de Dios infunden un amor increíble, infunden un amor profundo, grande, ¿no? El caso es que yo te animo y te invito a que leyendo, orando, siendo equilibrado en tu corazón respecto a ti mismo. Yo te pido que seas equilibrado contigo mismo, por favor. No pienses que tienes que llegar a un cierto grado de santidad para que entonces ocurran las cosas. Eso es un pensamiento totalmente inapropiado. Deja que Dios sea el que evalúe o valore tu vida. Tú no te autojuzgues, ni juzgues a otros tampoco. Date cuenta que Él está más dispuesto que tú de hacer obras a través de ti que lo que tú a veces estás dispuesto. Y lo que yo quiero decirte en este día es que te pongas en una situación de disposición total para que el Espíritu de Dios te lleve, Él, al punto, a la profundidad, al encuentro, a la intimidad, a la cercanía. Y bueno, te puedo platicar cosas que pasaron a partir de que yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Empezó a pasar un fluir que ahora conozco y entiendo, ¿verdad? Que era el don de ciencia. Yo no sabía que era eso, simplemente me acercaba con la gente, amigos, compañeros de la escuela, con quien fuera, ¿no? Y de repente yo estaba hablando con la persona y yo sabía lo que la persona tenía o estaba pasando. Inclusive me causó un conflicto muy fuerte al principio, quiero que sepas, porque yo hablando con la persona yo sabía que me estaba diciendo una mentira. Era horrible al principio porque yo decía, pero ¿por qué me doy cuenta que me está mintiendo? ¿Por qué me doy cuenta? O sea, yo no hacía una relación entre lo que había pasado el día que había recibido el Espíritu Santo y lo que estaba yo viendo. Hasta la fecha hay personas que no les gusta acercarse conmigo porque dicen que los escaneo. Pero es el don de ciencia y además no es algo que yo estoy diciendo, a ti te escaneo, a ti no te escaneo. Eso lo hace Dios. O sea, si Dios tiene un interés en mostrarme algo, me lo va a mostrar. Si no, no. Entonces no tengamos nunca miedo ni temor de enfrentarnos o acercarnos a gente que Dios está usando con un don espiritual y mucho menos cuando son dones que te van a beneficiar. Porque un don de ciencia, Dios muestra algo para resolver un asunto, para indicar una situación o para ayudar en una solución o una decisión. En fin, hay muchas razones, ¿no? Pero siempre es para mejor y para bien. Ahora, el mundo entero necesita ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa manifestación gloriosa no es espontánea del Hijo de Dios. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Jesús era Dios hombre, pero la manifestación del poder de Dios en Jesús fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó. Y al llenarlo, lo llenó de su poder. Pero eso es, amados, una primicia. No sé si tú entiendes lo que es una primicia, pero son los primeros frutos de algo. La Biblia dice que demos las primicias de todo lo que hacemos. A la casa donde asistes, donde recibes la palabra. Pero Dios también hace primicias. Todo lo que hizo con Jesús es un testimonio, un principio
es una forma de mostrarnos, de enseñarnos como una primicia de todo lo que vendría. Y pon atención a las palabras de Jesús y te vas a dar cuenta que todo lo que hizo lo hizo para enseñarnos, no para presumirnos. A veces lo digo, ¿no? No está Jesús presumiéndonos, está enseñándonos. Te enseña a ti, me enseña a mí cómo. Él se metía a orar a Dios a solas, ¿sí? Lo vas a leer en las Escrituras, en los Evangelios varias veces. Se apartaba y oraba. ¿Y qué pasaba en esos tiempos de oración? Bueno, por testimonios que vemos en la misma palabra, nos damos cuenta que muchas veces, la mayoría de las veces, el Padre le decía lo que iba a suceder el día siguiente, cómo se iba a conducir, qué milagros iba a hacer. O sea, era maravilloso porque ya Jesús se levantaba con la plena certidumbre de las cosas que iban a ocurrir y lo que él iba a hacer. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, porque es lo que debemos de buscar. No que nos esté diciendo Dios lo que va a pasar mañana, pero que tenemos que tener un testimonio de que Dios nos habla. Y eso me empezó a pasar. Fíjate, en ese tiempo que te platico, te hablo de las primeras experiencias con el Espíritu Santo. Yo salía temprano a mi escuela y a mí no me gustaba irme sin haber estado con el Señor. Entonces, de por sí me iba yo súper temprano, pues me levantaba súper temprano de madrugada, me arreglaba, me alistaba y me bajaba antes de salir de mi casa, ¿verdad? Para estar un momento, un rato con el Señor ahí. Y en esos tiempos fue cuando yo empecé a experimentar cosas increíbles. Por ejemplo, te voy a platicar. No te tiene que pasar lo mismo, quiero hacer un paréntesis. Son mis experiencias. ¿Puede pasar algo parecido? Sí. Seguramente si platicas con otras personas que han tenido testimonio del Espíritu Santo, te van a decir cosas parecidas o diferentes. Pero yo me levantaba y es una cosa loca lo que te voy a decir, porque yo no prendía las luces, estaba de madrugada, estaba de noche. Estaba yo hincado en la sala de mi casa, la casa de ustedes, y estaba llorando. Y ahí el Señor me daba testimonios, me hablaba, me ponía cosas en mi corazón. Pero un día me acuerdo, que es lo que te quiero platicar, abro la Biblia en las penumbras. Y en la penumbra yo veo cómo resalta un párrafo, como si tuviera luz. Hasta le hice así a mis ojos porque dije, oye, ¿qué me está pasando, no? Pero no, o sea, lo volví a ver el pasaje y volví a ver que estaba resaltado. Entonces, obviamente ya no me acuerdo si lo subrayé o lo marqué, no me acuerdo, porque mi Biblia, la que perdí, la primera, era totalmente automática. Nada más le hacía yo así y se abría en donde tenía que abrirse, de todo lo que la había yo tallado, rayado, subrayado y demás. Bueno, el caso es que estaba muy nueva esa Biblia y entonces yo me acuerdo que lo subrayé o ahí hice algo para localizarlo. Lo leo, palabra hermosa, poderosa de Dios que me empieza a dar dirección. Me dice, no recuerdo exactamente esa palabra que era, pero era lo que tenía yo que tener cuidado ese día. Ese día que salía yo a la escuela, ese día que me iba a enfrentar a cosas, me estaba haciendo una advertencia a Dios, eso sí recuerdo, que era que tuviera cuidado con algún asunto, ¿no? Y entonces yo todo el día estuve expectante y pasó. Efectivamente, cuando llegó el momento, yo dije, esto es de lo que me estaba advirtiendo Dios. De esto me estaba hablando. Ajá. Y ¿te imaginas? Eso te lo digo porque pasó. Para mis compañeros de la escuela, ¿verdad? Era muy impactante tener contacto con alguien que les parecía raro, pero que me llegó a pasar algo muy particular y muy curioso. Mis compañeros se esperaban en el recreo, en el descanso, para hablar conmigo y hacían cola. Y se sentaban y me veían. Y les decía, ¿qué onda? No, es que quiero que me digas algo. ¿Y qué quieres que te diga? Pues no sé, ¿qué ves en mí? Me decía, ¿no? Oye, si yo no soy adivino, le digo, ¿qué te pasa? No te enojes, me decía, no, pero es que ya me platicó fulano que hablaste con él y le dijiste esto y a sutanita le dijiste aquello y yo quiero que me digas a mí algo. Y yo decía, pero si yo no lo pensé hacer así, o sea, yo no decía, le voy a decir esto a esta persona o le voy a decir esto a otra persona, no hacía eso, sino que yo simplemente hablaba y como te platico, fluía algo de mí y empezaba yo a platicar y empezaba a fluir.
Y así me di cuenta, y hasta la fecha pasa, que en una conversación normal, cotidiana, Dios me usa para hablarle a las personas. Hay gente que se queda totalmente impactada hablando conmigo, pero no se da cuenta de primera instancia a veces que es Dios que está hablando a través de mí por el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Ahora, eso que te estoy diciendo, como te digo, son mis testimonios de las cosas que a mí me pasan o me han pasado. Pero es tan diverso nuestro Rey de Gloria, es tan maravilloso el Espíritu Santo, es Dios creador, que es tan impresionante la manera como Él puede manifestarse, que yo lo que quiero que no te vaya a ocurrir es que te estén pasando cosas que son de Dios, que son sobrenaturales, y tú de repente no te estés dando cuenta que Dios te está usando. Porque además hay que darle toda la gloria a Él. Yo en el principio no me daba cuenta. Sin embargo, después cuando lo entendí, le dije, Señor, pues que sea para tu gloria. Yo no quiero esto en modo alguno que tenga que ver conmigo, sino contigo. Y eso fue una gran diferencia. Y el Espíritu Santo fluía y fluía a través de mí. Muchas personas recibieron consejo, consuelo, exhortación hasta la fecha. Porque junto con el don de ciencia, me regaló un don que se llama de exhortación. No es muy común. Gracias a Dios. Si no, todos nos la pasaríamos ahí exhortando a todo el mundo todo el tiempo. Pero en mi caso, en la que me lo hizo notar, fíjate, pasó mucho tiempo. Yo lo tuve todo ese tiempo, no me había dado cuenta de él. La que me lo hizo notar fue mi esposa, precisamente, ¿no? Era mi novia entonces, pero ya estábamos comprometidos. Y ella me dijo un día, no, es que es imposible que no tengas un don de Dios, porque yo me espanto de la manera como le hablas a algunas personas. Yo no puedo recibir de ti esas palabras en esa forma. Entonces yo me acuerdo que le dije, tienes razón, porque también es cierto que Dios no me usa igual con toda la gente. Es decir, no le hablo igual a toda la gente. Hay algunas personas que quizá lo necesitan así y hay otras que lo necesitan de otra manera, y con todas Dios me da algo para hablar con ellas. ¿Ok? Me dijo, sí, tienes un don de exhortación, eso es de Dios, es sobrenatural. Y sí, fue muy claro, fue un testimonio muy claro de que así era. Entonces los dones no necesariamente son todos iguales, ni todos son, pues no sé, sobrenaturales en el sentido de algo que viene como revelación. El don de exhortación no es una revelación, simple y sencillamente es algo que ocurre en el momento que está pasando. Tienes una autoridad de parte de Dios, por Dios puesta, para hablarle a la vida de la persona, específicamente en algún área donde la persona lo necesita y lo recibe, ¿verdad? Y entonces tiene que reconocer delante del Señor que hay necesidad de cambiar esa área o en ese asunto en el que se le está exhortando, ¿no? Es un don. Como hay otros dones que yo no tengo el don de repartir. Yo lo he visto en acción. El don de repartir es maravilloso cuando alguien lo tiene. Porque puede haber un cerro de cosas, puede haber un mundo de gente, y yo no sé qué hacer con ese cerro de cosas y con ese mundo de gente. Es como si esa persona que tiene el don dice, lo vamos a partir en 400, el cerro. 400 y 400 son los que hay y 400 es lo que había. Oh, yo me quedo de a 6, vez tras vez. Y además se les da, cuando hay don de repartición, viene junto uno de multiplicación. Porque normalmente si llega a haber algún desajuste, el Espíritu Santo hace algo con esas personas que tienen ese don y todo se ajusta. ¡Pum! Y todo sale. ¡Wow! Yo se lo pido, porque lo necesitamos. Ahora, yo no quiero necesariamente tener todos los dones, por eso te estoy hablando de esto, porque el Espíritu de Dios dice que a cada creyente le da conforme Él quiere lo que Él quiere dar. Entonces los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, pero tú tienes que ir delante del Padre en el nombre de Jesús para decirle al Espíritu Santo que te llene y que te dé de lo que tiene preparado para tu vida. Por favor, compréndelo. De esta manera, llenos del poder del Espíritu Santo, hacemos una labor mucho más importante. Algo que he estado estudiando que me parece muy hermoso, muy interesante, es que la llenura del Espíritu Santo desde el principio se trataba de facultar a la iglesia para cumplir con la misión. Escucha esto, porque a veces decimos, bueno, ¿y por qué lo hizo Dios o para qué lo hizo Dios? El Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes
para que los creyentes, todos, no nada más los apóstoles, no nada más los que tienen un llamado espiritual, todos los creyentes, seamos facultados de manera sobrenatural para cumplir la labor en la forma y área que nos toca. Si yo fuera un minero y todos los días bajara a la mina, entre mis compañeros de la mina, ¿verdad? Y tuviéramos nuestros tiempos, ahí el Espíritu Santo querría usar al minero para hablarle a los demás mineros. Y lo mismo pasa con un médico, y lo mismo pasa con el hombre o mujer que está estudiando en una universidad, o el joven que está en la preparatoria, o el que está trabajando en una tienda, o hagas lo que hagas. Dios quiere que manifiestes su gloria y su poder, pero ¿qué crees? Tienes que ir a tomar, a beber, a pedir, a solicitar. Te tiene que venir esa hambre, ese deseo, esa búsqueda intensa de lo sobrenatural que viene de parte de Dios. Porque hay muchas falsificaciones, quiero recordarles o mencionárselos. Hay veces que el enemigo muchas veces ocupa cosas parecidas para falsificar y pervertir las cosas o para que las personas sean confundidas y se vayan por lo que no es genuino, se vayan por lo que es oculto, oscuro. No voy a hacer muchas menciones porque lo que sí te voy a decir es que lo que viene de parte de Dios tiene ciertas características que solamente Dios te puede dar. Porque Jesucristo lo explica de esta manera: el enemigo o el ladrón viene a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? Entonces, de entrada, cuando yo digo que algo proviene de Dios, tiene que tener características de vida y abundancia, salud, sanidad, paz, salvación, eternidad. ¿Me explico? No puedes pensar cosas que, no, es que esto viene de Dios y por eso yo me tengo que aguantar, esta es mi cruz porque voy a morir de esto y de aquello. No, espérate. ¿Cómo que voy a morir? Sí, todos nos vamos a morir, eso ya lo sé. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que no puede ser que Dios te esté diciendo cosas contrarias a su carácter. Los pensamientos de Dios son de bien para con nosotros. ¿Entiendes eso? Si Él te va a convencer de pecado, no es para que un rayo te parta, ya estaríamos fulminados, todos. Sino Él te convence de pecado para que te arrepientas. Es el testimonio de la Biblia. ¿Por qué mandó Jonás a Nínive? Para advertirles que les iba a partir un rayo y se iban a morir todos. Entonces hizo Jonás a un lado y cayó el rayo y se murieron todos. ¿Así fue? ¿Esa es la historia? No, le dijo que fuera a predicarles para que se arrepintieran, porque efectivamente tenía un juicio listo hacia y contra ese pueblo. A Jonás le pareció mal. Tenía un espíritu como muy religioso, yo creo. ¿Por qué no? Ya sabía lo que iba a pasar, los ibas a perdonar. O sea, ¿para qué me haces ir? Hace cuenta que le está diciendo a Dios, ¿no? ¿Para qué me haces ir a ese pueblo si de todas maneras vas a tener compasión y misericordia y los vas a perdonar a todos? Qué mal. Efectivamente, el corazón de Dios es de perdón, es de misericordia. Por eso es que tenemos que ser sabios y prudentes y cuidadosos en evaluar un asunto y decir, ¿esto proviene o no proviene de Dios? No es tan difícil. No es tan difícil. Yo les he dicho y se los repito, es un paréntesis aprovechando lo que dije de Jonás, porque los juicios ya están dados. Es decir, para que haya habido un juicio levantado hacia o contra una ciudad como es Nínive, es porque se habían acumulado ya un montón de cosas en su contra, de tal manera que ya era el tiempo en que se quería cobrar. ¿Por qué digo que se quería cobrar? Porque tenemos que ser muy bíblicos también en esto. Tenemos que ir a la palabra de Dios y recordar que dice la Biblia que hay quien nos acusa, ¿no? Entonces, quiero que entiendas esto. El diablo tiene una labor, así como tenemos un abogado que es Jesús para interceder por nosotros, tenemos a quien nos está culpando. Ahora, no puede culparnos, ya se los he dicho y se los voy a repetir hoy, no nos puede culpar con mentiras porque a Dios no lo va a engañar. Pero ¿qué hace el diablo? Lo mismo que desde el principio, hace caer a las personas con sus propios deseos y pasiones, que también eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya teniéndolos caídos, tirados, vaya a la acusación directamente y se pueda soltar un juicio en contra de lo cometido.
Quiero que entiendas esto porque a veces no queda claro, pero quiero que te quede claro. Así funcionan los juicios. Los juicios funcionan porque las personas cumplen los requisitos. Parece una ironía, pero es real. O sea, si se cumplen los requisitos, se desatan los juicios. ¿Qué es lo que se interpone para evitar que haya un juicio? Bueno, precisamente el tiempo que estamos viviendo, desde que vino Cristo y hasta que venga por su iglesia, se llama gracia. Y el tiempo de gracia significa aceptar el regalo que viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente recibirlo, obviamente con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Pero yo recibo el perdón, yo recibo la misericordia, yo no hago cualquier cosa, yo no ando de aquí para allá jugando con eso, sino que me mantengo en una línea de cercanía con Dios y obediencia. Pero a final de cuentas el que me rescató fue Jesús y Él pagó el precio por mí. A eso me tengo que acercar cuando voy y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona lo que yo he hecho, perdona todo lo malo que yo he hecho. ¿Ok? Estamos en una posición privilegiada cuando Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Yo soy una persona privilegiada porque hubo alguien que pagó por mis pecados. ¿Lo puedes decir? Pon tu mano en tu corazón. Yo soy una persona privilegiada porque hubo alguien que cubrió los requisitos de justicia que tenía yo que pagar. Gracias, Jesucristo. El mundo entero está en una zozobra. Todo se está acomodando para un tiempo que viene delante. La mayoría de ustedes ya lo debe de tener claro. Léalo en las Escrituras, ¿verdad? Sí, el mundo se alinea para hacer cosas, ¿verdad? En donde en un momento determinado van a cumplirse todas las Escrituras. Definitivamente sí. Pero en ese periodo estamos hablando de la culminación, de la apoteosis de lo que Dios planeó para que fuera la iglesia en el mundo. Porque después de eso la iglesia ya no existe. La iglesia como tal la inaugura el Señor y se la lleva el Señor porque es su novia. Una novia vestida de una vestidura limpia, como ya lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Pero esa novia, que somos los creyentes, estamos en un proceso de formación, de autoridad, de gobierno, de santidad, para saber ejercer el gobierno espiritual con el que vamos a colaborar, ¿verdad? Cuando Jesús gobierne sobre la tierra y vamos a reinar juntamente con Él y vamos a estar vestidos de santidad, pero eso lo empezamos a ejercitar desde ahora, para que te ubiques. Que el mundo se está acabando, que se va a acabar, que quién sabe qué. ¿Qué tan importante te parece que el mundo se acabe o no se acabe? Y además está totalmente equivocada la afirmación porque así no es. Pero bueno, pensemos que sí, pensemos que hay una bomba de tal magnitud que alguien la puede disparar al centro de la Tierra y el planeta entero ¿no? Evaporiza. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Si pasara eso, sería tan rápido y en un instante que tú ni cuenta te darías, ¿no? Yo me imagino esas personas que les cayó la bomba atómica en Hiroshima, ¿verdad? Que estaban ahí en el lugar y cayó la bomba. ¿Cuánto tiempo tuvieron para reaccionar? Serían fracciones de segundo. Segundos, cuando mucho. No sé por qué no lo he investigado. Si quieres, investígalo. Pero te aseguro que fue instantáneo. ¡Ay, qué horrible! Sí, fue muy horrible, pero es horrible para los que ven lo que pasó. El que le tocó en medio, donde estaba el asunto, y se fue vaporizado así. De repente, como sabemos porque así es, ya no estaba en este plano. Ahora, eso es lo que te digo. Yo oigo mucha gente que está aterrorizada y no sé qué. Ciertamente, nadie quiere morir, ¿verdad?, en una agonía. Eso estamos entendiéndolo claro. Pero lo que quiero que quede claro es que este mundo es un ensayo a la eternidad. Y tenemos que estar listos. Y ese es el tiempo que tú y yo podemos disfrutar de una búsqueda en medio de todo, de entrar en la parte más profunda con el Espíritu Santo. Cuando estábamos en la alabanza, te quiero platicar, me llamó la atención que yo vi clarito
como si estuvieras sumergido en una especie de mar. Yo veía el agua arriba. No sé si alguna vez has buceado, si no has tenido la oportunidad, pero si no, hay muchos videos donde te puedes dar una idea de eso. Si no lo has hecho, entra en un video que está submarino y donde la cámara está tomando hacia arriba y vas a ver cómo se ve el agua por la parte de arriba. Así como eso, es como yo vi hace rato que estábamos. Entonces le dije, Señor, déjanos mantenernos sumergidos. Por eso, no sé si escuchaste cuando lo dije, pero déjanos estar sumergidos. O sea, a veces ya estamos tan metidos y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es permanecer ahí. ¿Eso qué significa? Bueno, una de las experiencias que tienes cuando estás sumergido abajo del agua es que las cosas que pasan arriba, tú las sientes o las percibes diferentes estando abajo, ¿no? Inclusive puede ser que haya una tormenta en la parte de arriba y cuando estás metido abajo, alcanzas a escuchar algo, pero no estás viviendo en la tormenta. No sé si tú sabes eso, pero así es. No, arriba puede estar pasando cosas o no sé si has visto que a veces ponen en algunos efectos de películas ponen aceite y le prenden fuego y hay fuego arriba, está horrible arriba, pero está sumergido, está tranquilo. Eso es un testimonio de Dios de cómo es su cuidado, que si nos mantenemos sumergidos en su presencia, estamos guardados en su presencia. ¿Estás ahí? Sí, claro que es una palabra de ánimo para ti. Para recordarte que el Señor, que es tu Dios, Rey, tu Salvador, tu Rescatador, tu Padre Celestial, te tiene cuidado. Que más te vale que lo entiendas porque si te mantienes en su cuidado, estás protegido. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, tú estás protegido. ¿En qué sentido? En que si tuvieras que terminar con tu vida natural, tú sigues ahí. Y el paso será... Pero si permaneces en la tierra porque así lo quiere Dios, vas a estar manifestando su gloria y su poder. Amén. Dios te abraza. Ahora, yo quiero ser bien claro con esto. Hay facciones cristianas que niegan totalmente las cosas de las experiencias, de lo sobrenatural, de las sanidades, de las liberaciones, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, lo niegan, ¿no? Ellos dicen que eso sí sucedió, pero que ya no sucede. Pero te quiero decir una cosa, qué horrible, horrorosa forma de vivir una vida cristiana. Yo no podría, para mí sería casi materialmente imposible sobrevivir espiritualmente si Dios no me hubiera regalado en algún momento, no digo que todo el tiempo, pero en algunos momentos de mi vida me hubiera regalado, como lo ha hecho, experiencias genuinas de Él que me han recordado cuando tengo momentos de adversidad a lo largo de los años, que Él es fiel, verdadero, y que todo lo que Él ha dicho es sí y es amén, y que yo me puedo mantener firme, tomado de sus promesas, de su palabra, porque Él es verdadero. Y le digo, gracias Señor. Gracias. Oía a una persona apenas que decía, yo veo que la iglesia está muy tranquilita, como si nada más estuviera pasando. No sé cuáles son las congregaciones, pero yo estoy seguro que hay iglesias que no están tan tranquilas. Habrá unas que están batallando verdaderamente y no saben ni qué hacer ya. Estamos orando para que Dios guarde y sustente. Pero también es cierto que si te mantienes buscando del Espíritu Santo, Él te fortalece, te sustenta. ¿Tú crees que no fue el Espíritu Santo que fortaleció a Jesús para poder ayunar 40 días? Fíjate lo que te voy a decir. Eso es en lo natural. Él no comió por 40 días. 40 días no es cualquier cosa. No sé cuántos días has ayunado, ¿verdad? Pero pasando de 3 días se pone complicado. Ahora, 40. Hay gente que no sobrevive a un ayuno de 40 días, quiero que sepas. ¿Quién sustenta la vida para poder estar 40 días en ayuno? Pues el Espíritu de Dios, ¿no? A mí me fascina cuando el Espíritu Santo se manifiesta de tantas maneras. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Dice Jesús, ¿no? Pues de César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Wow. O esa compasión que siente por la mujer viuda que quedó sin su hijo, ¿verdad? Estaba muriendo su hijo.
Y entonces, siente compasión. Fíjate bien, te voy a dar un secreto. Los milagros operan a través de la compasión. Pon atención a eso. Los milagros operan a través de la compasión. O sea, los más grandes milagros que Jesús hizo, el testimonio que viene ahí es porque fue movido a compasión. Jesús, el Espíritu de Dios, te mueve a compasión. ¿Cuáles son los ensayos de compasión? Tu generosidad. Para llegar a los grandes milagros, tienes que empezar a ejercitar tu generosidad. ¿Por qué? Porque lo que mueven los milagros es la compasión, es el amor. Entonces Jesús es movido a compasión por esta mujer viuda. Es diferente a como es hoy. La mujer viuda quedaba totalmente desamparada, totalmente desamparada. No había manera. Y si no tenía hijos de buena edad que la sostuvieran, peor. Entonces en este caso era una mujer que nada más tenía un hijo, ¿verdad? En un caso hay muchos, pero nada más tenía un hijo, era viuda, muere su hijo y Jesús es movido a compasión. ¿Qué hace Jesús? Resucita al hijo. Lo resucita. Hay una razón poderosa que mueve Dios el corazón para resucitarlo. Pero también los milagros se mueven a través, sí, de la compasión, pero una compasión con fe. Como aquellos amigos que hicieron descender al amigo en medio de la reunión, ¿verdad? Y rompiendo el techo. Y al ver la fe de ellos, Jesús le habló al paralítico y lo sanó. ¿Qué vio Jesús? Bueno, los amigos tuvieron amor y compasión por su amigo. ¿Sí te fijas? Pero también vio la fe. Y es lo que se mueve. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me tengo que alimentar de la palabra para fortalecer mi fe. Si yo nada más me estoy dejando llevar, escucha, porque yo no lo hago. Yo no lo hago. Yo no me la paso todo el día viendo las noticias, el reporte del coronavirus, que lo anuncian mañana, tarde y noche, los reportes de la no sé qué. No hago eso. Sí me entero. Oigo resúmenes, los básicos, pero yo no me alimento de eso, porque si yo me alimento de eso, yo vivo en zozobra, en ansiedad, en inquietud. Me empiezo a dejar llenar mi corazón de cosas que no me van a alimentar ni a sostener. Imagínate qué te puedo yo dar a ti aquí si yo me estuviera alimentando de eso. ¿Sabes qué te estaría infundiendo? Temor, en lugar de fe. Tú dime si eso es correcto. Ahora, yo aquí delante de ti te lo digo, pero ¿qué de ti? Tú tienes que hacer lo mismo con tus hijos. Tus hijos no tienen que verte angustiado, llorando y triste porque quién sabe qué. Y si vas a hacer una cosa de esas, híncate, ponte en tus rodillas, tráelos a ellos y díganles: hijos, vamos a orar porque este asunto está complicado y solo Dios nos puede sacar de aquí. Eso es fe, y es una fe manifiesta, y está bien que te vean tus hijos en debilidad, no en desesperación, debilidad emocional, debilidad que necesita ser quebrantado delante de Dios. Eso es bueno, porque ellos van a aprender que cuando tienen una necesidad, tienen que ir delante de Dios y quebrantarse. Es correcto. Y que te vean siendo generoso. Mira, tenemos mucha necesidad, pero ve esa familia, tiene más necesidad. Vamos a convidarles. Vamos para allá. Eso también es muy importante, fundamental de hecho. Dedica tiempo para orar por los que están en una angustia tremenda en los hospitales, por favor. Yo creo que no hay lugar más horrible en la tierra, ¿verdad? De una forma común, que ir a un hospital, especialmente esos de gobierno, ¿verdad? Pero todos los hospitales son feos. Pero especialmente los de gobierno, donde no hay, y no estoy hablando ahorita de la crisis de ahorita, estoy hablando desde hace muchos años. Van a un hospital las personas, entran por urgencias, porque normalmente es una urgencia, casi nadie quiere, ¿verdad? Ahí voy al médico para ver qué me encuentran y qué me operan. Pues no. Casi siempre cuando llega una gente llega en una urgencia a un hospital y entrar y ver que no hay manera que atiendan a la gente que está ahí. Es horrible, es angustiante, pero es más angustiante que no haya nadie que les comunique fe. Porque, no somos médicos, claro que no lo somos, pero somos gente de fe. ¿Qué le voy a comunicar a la persona? Mi fe. Nadie puede dar lo que no tiene. Tengo fe, fe te comunico. Vamos a confiar, vamos a orar. Y es muy especial y muy hermoso ver cómo puedes orar por la gente con necesidad y se quedan con paz. Que las puedes conducir a Cristo, que las puedes llevar, ¿verdad?, a un encuentro con Jesús. Y tú no sabes, a veces no lo sabes, que esa fue la única oportunidad que tuvieron de recibir a Cristo.
Ahora que mi madre estuvo en el hospital, tuve la oportunidad de orar por varias personas. Finalmente se fueron. ¿Qué hice? Pues lo mejor que pude. ¿Dios podía haberlas levantado? Sí, sí podía. Hice oración de salvación, sí, y también de sanidad. ¿Quién es el que sana? El Señor. Amén. Estás ahí. Yo agradezco a Dios de la oportunidad que me das para poder compartirte todas estas cosas. Y es que el corazón de Dios nos está llamando, amado, amada iglesia, ven, acércate. Ven para que estés pegado a mí. Fuera de mí, sin mí, nada puedes hacer. Estoy parafraseando la Escritura. En cambio, si te mantienes pegado a mí, vas a dar mucho fruto y tu fruto va a permanecer. El mundo está en tinieblas, en la oscuridad, está en desesperación, tienen angustia de muerte. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y te salvé a ti, hijo, hija, para que le comuniques a los que necesitan oír que hay esperanza. Y que yo hice una obra para que no se pierdan, para que se salven. Si tú me estás viendo por primera vez en una reunión como esta y nunca le has entregado tu vida a Cristo, te quiero invitar en este momento para que hagas una oración conmigo y le entregues tu vida a Jesús. Estamos a punto de ver una explosión de gloria en el mundo. No te quedes ahí. Estamos a punto de ver como mucha gente, por hambre, por necesidad, porque tuvo un testimonio de Dios o por lo que tú quieras, va a buscar a Dios. Y tú ya estás aquí. Tú eres alguien llamado por Dios para recibir a Cristo hoy. Te voy a pedir que hagas algo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite conmigo las palabras que voy a decir. Voy a hacer una pequeña pausa entre palabra y palabra, o palabras y palabras, para que puedas repetirla. Y dile conmigo: Señor Jesucristo, en este momento yo te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados, te entrego mi vida, renuncio a todo lo que a ti no te agrada, me arrepiento y desde este día te confieso como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero que sepas que dice la Biblia que has pasado de tinieblas a luz, de muerte a vida, y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Felicidades, bienvenido a la familia de Dios. El Señor ahí donde tú estás te abraza, te sustenta. Te animo a que sigas viendo estas conferencias, algunos de los estudios que estamos dando. Acércate. Estás invitado cordialmente a formar parte de la familia de Dios. Obviamente yo te hablo desde mi casa, desde mi perspectiva y desde el lugar donde te estoy el día de hoy predicando. Pero no acaba ahí, no acaba ahí. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Ahora que ya todos los que estamos aquí sabemos que el Señor es nuestro Señor Jesús. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y prepare nuestros corazones para ser impartidos por Él. Amado Espíritu de Dios, así como con Pedro, ¿verdad? Cuando él hablaba de tus maravillas, Señor Jesucristo, de cómo estuviste entre nosotros, de cómo fuiste a la cruz, de cómo derramaste tu sangre y pagaste el precio. Y mientras hablaba Pedro, Señor, de las maravillas, de la redención, de la misericordia, de todas las obras que hiciste, yo no sé qué tanto predicó Pedro ese día, pero mientras lo hacía, fue derramado tu Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando. Y por cierto, no eran judíos, eran personas totalmente ajenas a Israel en lo natural. Espíritu Santo de Dios, derrámate, Señor, abundantemente, poderosamente, grandemente, fielmente, Señor. Derrámate en una magnitud grande. Derrámate en una magnitud grande, Señor. A mí me gusta la palabra, ¿verdad?, que tú nos das. Quiero leértela. Es algo que tú debes conocer seguramente. Y dice así, es el Salmo 23, un salmo del rey David. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate bien, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate bien, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice la palabra, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Wow! Esa palabra hermosa, Señor, ese salmo en el cual tú nos hablas de que nos llevas a delicados pastos, de que aunque haya angustiadores alrededor, tú me presentas el banquete donde me siente a comer con tranquilidad en medio de la adversidad, que tú eres mi fortaleza y mi sustento, que tú me infundes aliento, Señor. Así, Espíritu de Dios, te pido que en esta hora tú infundas aliento a todos los que estamos aquí. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla sobre mí, sopla en mí. Vamos, dile, sopla, Espíritu Santo. Lléname una vez más, o lléname si es que nunca lo has hecho, pero lléname, Señor. Lléname para enfrentar este mundo, lléname para enfrentar toda circunstancia, lléname para enfrentar todo lo que ocurra, para llevar palabras de fe y de esperanza, para llevar palabra de salvación al que lo necesite. Dios, permíteme a través del medio que sea, llegar al que lo necesita. Que nuestras oraciones sean poderosas, que sanen, que levanten, que restauren, que edifiquen. Yo arranco toda la maldad en el nombre de Jesús. Vamos, yo la arranco de mi vida, de mi casa, de mi familia. Yo echo fuera de mí todo lo que no proviene de ti, Señor Jesús. Vamos, vuélveselo a decir. Yo arranco de mi vida, de mi casa, de mi familia, todo lo que no proviene de ti, Señor Jesucristo. Yo lo echo fuera. Y al revés, yo establezco y siembro, arraigo lo que proviene de ti, tu paz, tu salvación, tu sanidad, tu provisión. Tú eres mi sustentador, tú eres el Señor de los ejércitos. Yo arraigo en mi vida ángeles poderosos para que me defiendan, para que me guarden a mi casa, a mi familia, en lo natural y en lo espiritual. Señor, yo cubro con tu sangre preciosa toda área importante en mi vida. El enemigo no me puede tocar, no me puede ver aunque me tenga enfrente. Toda palabra o declaración dicha en mi contra, yo no la recibo, no la acepto. Yo condeno toda lengua que se levanta en contra de mí en juicio de maldición, y no prospera ningún arma forjada en mi contra. Por un camino vienen, pero por 7 se van huyendo delante de mí todos mis enemigos, porque van a caer de un lado y del otro, pero a mí no van a llegar, porque tú mandas a tus ángeles a que acampen alrededor mío y me defienden, Señor. Y tu sangre es testimonio y señal sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre todo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, vamos, dile, te ruego, Espíritu de Dios, ven y toma tu lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia. Y por causa de nosotros, toma tu lugar en el gobierno de este país, en los diferentes gobiernos de los estados, en las cámaras de senadores y de diputados, en las secretarías de Estado, en los juzgados, Señor, en todos los poderes. Toma tu lugar, Espíritu Santo, porque esta tierra te pertenece a ti y a nadie más. Yo cancelo cualquier consagración, declaración que se haya dicho o hecho hacia México, de México hacia cualquier entidad que no seas tú, Señor Jesucristo. Yo cancelo cualquier dedicación, cualquier consagración, cualquier entrega que se haya hecho, quien quiera que la haya hecho. Mayor eres tú que habitas en mí que lo que está en el mundo. Y con la autoridad que has puesto sobre mi vida, vamos, díselo. Yo te consagro a México. México es tuyo, Señor Jesucristo. Tú pagaste el precio con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.